Presidente Correa critica a pseudoambientalistas. Asamblea analizará pedido para explotar el Yasuní. Suben exportaciones petroleras del país. Municipio de Quito presenta plan seguros a clases. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Bienvenidas amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día, para que conozcan cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que nos siguen desde el exterior. Iniciamos con la información. El presidente de la República, Rafael Correa, en el enlace Ciudadano 336, afirmó que las instituciones públicas deben tener únicamente los bienes inmuebles que se requieran para el cumplimiento de sus funciones, con el fin de eliminar el caos que ha existido en el reparto de estos bienes en las instituciones del Estado. Y se han estado repartiendo sin ninguna coordinación bienes inmuebles, carros, aviones, etcétera. Entonces ya hemos cortado esto de raíz, hemos dado la orden de que si es para el gobierno central, todo bien inmueble tiene que ser pedido a través de Inmobiliar, e Inmobiliar lo pide al CONCEP. Y se está haciendo un registro único de bienes inmuebles. A través de su cuenta oficial @MachiRafael en la red social Twitter, el presidente Rafael Correa criticó a los pseudos ecologistas que en su afán de promover la consulta popular a favor de la no explotación del Yasuní han planteado invitar al país a reconocidas personalidades internacionales para el apoyo de dicha propuesta. En 4 mensajes publicados en el miniblog, el mandatario expresó: "Feliz semana a todos. Nos dicen que traerán personalidades a promocionar consultas sobre Yasuní. Fabuloso. Primera pregunta a hacerles: ¿cuánto aportaron a la iniciativa? Segunda pregunta: ¿por qué no luchan para que sus países no contaminen? Siempre es más fácil exigir que no toquemos nuestros recursos cuando son ellos los que contaminan. Ecuador es un contaminador marginal, pero debe sacrificar a su gente en la lucha contra el calentamiento global. Vaya disparate, naturaleza sin pobreza. Feliz semana", es lo que expresó el presidente a través de su cuenta de Twitter. Si la explotación del Yasuní afecta a alguno de los grupos no contactados o en aislamiento voluntario que habitan en la selva ecuatoriana, esta se suspenderá de inmediato. Así lo aseveró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Lenin Lara. Nosotros tenemos los datos recientes, actuales, porque nos encontramos de manera permanente allá, pero creo que sería importante también que puedan abrirse la posibilidad de que se conozca esta situación, la presencia, la demarcación o el tránsito de estos grupos de manera mucho más abierta. Sin duda, si es que en algún momento, muy poco probable, pues nosotros tenemos los datos históricos, tenemos la presencia permanente de nuestros técnicos, pero si en algún momento se lograra determinar que esta explotación significara una amenaza directa a los pueblos no contactados, sin ninguna duda será suspendida la explotación. Un debate académico se llevó a cabo en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, en referencia al tema del Yasuní ITT y de la conveniencia o no de explotar el petróleo que existe en parte de su subsuelo. Esta iniciativa lo conversamos con... Una explotación responsable, cuidando al más mínimo detalle todo tipo de vida que existe en el campo ITT del Yasuní, y el uso de tecnología de punta fue el principal argumento de los estudiantes a favor de la explotación petrolera. En esa etapa de transición, los recursos naturales que tenemos, explotados adecuada y ambientalmente, son vitales, son esenciales. Pues es una falsa dicotomía decir el Yasuní o la vida. Más bien es una confusión, el Yasuní y una vida sin miseria para los ecuatorianos. Sin embargo, la postura en contra de la explotación del conocido oro negro fue defendida por el autor del libro Dejar el petróleo bajo tierra. No existe explotación petrolera responsable. Si quieres pasar en una sociedad del bioconocimiento, tienes que proteger la fuente de información que es la biodiversidad. Este ejercicio académico contó con el respaldo del Instituto de Altos Estudios Nacionales y con la presencia de un representante de la empresa pública Petroamazonas.
La Asamblea Nacional se apresta a debatir en relación al pedido del Ejecutivo para que la zona del Yasuní y Teté sea declarada de interés nacional con el fin de poder explotar esos campos petroleros. Movimientos sociales analizan la propuesta. Son los representantes de al menos 100 movimientos sociales que a su vez agrupan unas 3.000 organizaciones de base. En la agenda del encuentro, la reforma agraria, pero también el asunto del Yasuní. A la derecha, y a la derecha, ellos sí le estamos diciendo tajantemente, ustedes váyanse a un lado, acá el pueblo es el que define. Apoyamos la explotación del Yasuní y como ha dicho el presidente de la República, siempre y cuando sea responsable. No pueden venirnos a decir ahora que somos nosotros los no ecologistas y otros partidocráticos ahí decir que son los ecologistas. ¿Cuándo un banquero se ha preocupado de cuidar un árbol? ¿Cuándo un banquero puso por lo menos una cantidad de recursos al Yasuní y Teté? El Consejo Administrativo de la Legislatura CAL inicia el trámite esta misma semana. Esta declaratoria, de acuerdo a lo que dice el artículo 49, el trámite se sujetará a los plazos establecidos para la aprobación de leyes. Son 60 días los que se tardaría el pedido en ser procesado. Si hay consulta popular, los plazos se alargarían. Más buenas noticias. Gobiernos descentralizados de la Amazonía recibirán $1.882 millones por la repartición del 12% de excedentes petroleros del campo ITT. El Ministerio de Turismo pondrá en marcha su nuevo plan para fortalecer el turismo en el país. Uno de los pasos para este objetivo es la promoción del Ecuador y para ello la cartera de turismo ha elaborado un video a través del cual se resaltan sus bondades. Veámoslo. Donc je pensais que mes amis me charriaient un petit peu en me disant que l'Équateur c'était pauvre, il n'y a rien à faire et tout. Et finalement, en arrivant, j'ai été surprise par les paysages en premier lieu, par les gens hyper gentils, très sympas, accueillants, chaleureux. C'est très impressionnant d'être ici, il ne peut absolument rien nous arriver, on est en train de faire de la balançoire et juste à côté de nous, il y a un volcan en éruption. Justement, ils sont en train de beaucoup travailler là-dessus, surtout le gouvernement, surtout avec le nouveau président. Donc il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour développer le tourisme. Très facile de voyager, en sécurité. Me gusta vender felicidad. Yo le doy al turista lo que él quiere, lo llevo a surfear, lo llevo a bucear y el turista termina con una sonrisa en la cara. Eso es lo mejor. Ese es el mejor pago del mundo. ¿Por qué? Porque esa persona se va contenta de que uno le haga. Para mí las personas del Ecuador son personas muy cálidas, son personas con mucha personalidad y son personas que realmente se toman el tiempo de comentario. Nosotros trabajamos mucho en la cuestión de calidad, en capacitar al personal de todas las áreas, desde la administración. ¿Qué es lo que la persona busca? La persona busca un trato amable, busca una familiaridad, no busca que le explotes, no busca que por más le des menos. No, la gente busca que tenga un costo. El canciller Ricardo Patiño se refirió acerca de la próxima reunión de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Surinam, en la que estará presente el presidente de la República, Rafael Correa. Tenemos reunión de UNASUR, es el momento para también cambiar la presidencia pro tempore. Va a pasar a manos de Surinam durante un año, que ha estado un año en Perú, ahora pasa a manos de Surinam. Hay otros temas. Por ejemplo, la constitución o la creación del sistema de solución de controversias de UNASUR, que se ha trabajado eso ampliamente y estamos pendientes de ver cómo avanzan las conversaciones. Recibiremos información sobre eso, información sobre cómo están funcionando las comisiones de observación electoral que han estado
participando en los procesos electorales, ¿sí? El Ecuador presentará el tema de Chevron con seguridad para que sea conocido, respaldado por los presidentes. Las exportaciones petroleras del Ecuador alcanzaron los 1.138,36 millones de dólares de ingresos en julio, comunicó Petroecuador, responsable de transporte y comercialización del petróleo ecuatoriano. En el séptimo mes del año, Ecuador exportó 11,21 millones de barriles de crudo Oriente y Napo, 31,30% por sobre el volumen consignado en junio, que fue de 8,53 millones de barriles. La cifra alcanzada en julio representa un incremento de 47,42% respecto a julio de 2012. Los precios promedio en julio fueron 103,12 dólares para el barril de crudo Oriente y 98,50 para el barril de crudo Napo. Varios tipos de delitos han disminuido en el país, a decir del viceministro del Interior, Javier Córdoba. En el robo a personas, por ejemplo, que nos había sido un delito difícil de controlar, ya presenta una disminución, homicidios también, hasta la fecha. Vamos con un dígito en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que está alrededor de 7 hoy por hoy. Así que seguimos trabajando, buscamos evidentemente nuevas estrategias en conjunto con los diferentes sectores para poder ir siempre entregando mejores resultados a la ciudadanía. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito socializó el Plan Seguros a Clases, con el propósito de que padres y alumnos se sientan tranquilos y protegidos al momento de acudir a su centro de estudios. Desde el próximo lunes, por el regreso a clases en Quito, se implementará el Plan Seguros a Clases en varios ejes. Se realizarán planes de gestión ante desastres naturales, señalización y control de velocidad en los alrededores de las instalaciones y suspensión de algunos de los trabajos viales en la capital. Esta iniciativa municipal se asienta en una estrategia que la hemos venido desplegando con enorme fuerza sobre seguridad vial. Para garantizar el transporte adecuado de los estudiantes, se adecuaron líneas exclusivas de expresos escolares controlados por la municipalidad. Además, para el transporte privado, los 2/3 de estudiantes en Quito utilizarán unidades autorizadas y controladas por el Cabildo. Estos buses son para escolares debidamente identificados exclusivamente y en algunos casos mamás que van llevando a sus guaguas chiquitos a sus respectivos establecimientos educativos. Se impedirá a través de medidas de control el comercio de drogas o funcionamiento de bares y karaokes prohibidos para los menores de edad. Entenderíamos que vamos a tener una disminución relativa del número de viajes y sobre todo del tiempo que los chicos permanecen en el transporte. 414 agentes en 341 establecimientos controlarán la gestión de este plan en la capital, la que, según el alcalde Augusto Barrera, es la única ciudad a nivel nacional con el plan de seguridad para el inicio de clases. Más buenas noticias. Australia capacitará a técnicos ecuatorianos en minería sostenible. Y en el plano internacional, las fuertes lluvias provocadas por el tifón Trami que azotó a China ha causado hasta el momento 2 muertos y más de 1,4 millones de damnificados, reportó la agencia oficial Xinhua. Y el descarrilamiento de un tren de carga en Tabasco, México, en el que viajaban migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, dejó al menos 6 muertos y 22 heridos, informaron autoridades mexicanas. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. Las fuertes lluvias torrenciales provocadas por el tifón Trami que azotó a China han causado hasta el momento 2 muertos y más de 1,4 millones de damnificados, informó la agencia oficial Xinhua. Las estaciones de observación locales registraron un gran número de olas con una altura máxima de 3,8 metros que arremetieron contra las riberas de un río cerca de la ciudad de Haining, lo que marcó el récord de la década. Al momento, el tifón ya ha sido degradado a tormenta tropical. Un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza que registra los cambios en la diversidad biológica, los ecosistemas y el consumo de los recursos naturales determinó que a nivel global, la Argentina figura entre los países con mayor diversidad de recursos naturales. Dentro del país se menciona a Formosa como una de las regiones con una importante reserva de agua a nivel planetario. El informe Planeta Vivo se basa en el análisis de tendencia de aproximadamente 8.000 poblaciones de más de 2.500 especies.
El descarrilamiento de un tren de carga en Tabasco, un estado del sureste de México en el que viajaban migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, dejó al menos 6 muertos y 22 heridos, informaron autoridades mexicanas, que siguen buscando otras posibles víctimas. Hasta el momento no se ha determinado de forma oficial la causa del descarrilamiento, aunque los medios indican que pudo deberse a un exceso de velocidad y a la constante lluvia. Decenas de miles de personas indignadas ante la corrupción de las autoridades filipinas se manifestaron el lunes en el centro de Manila y en otras ciudades y han pedido que se dejen de malgastar los fondos para desarrollo prioritario. Habitualmente se ceden a los proyectos favoritos de los parlamentarios. Esta ha sido la mayor protesta dirigida contra el gobierno de Benigno Aquino, presidente de Filipinas, que actualmente cumple el 6º año de su mandato. De esta manera finaliza El Ciudadano al Día. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado de hoy. De mi parte, me despido y los espero en la próxima edición. Hasta pronto. Bienvenidos a todos ustedes y gracias por aceptar esta invitación aquí en El Ciudadano. Ministra, gracias, bienvenida. Quisiera que nos dé una opinión general antes de entrar ya en detalles de lo que significa justamente este anuncio presidencial respecto al Yasuní ITT. Bueno, fue una noticia complicada, una decisión complicada de tomar, pero que sin embargo fue tomada en el ámbito del poco apoyo internacional a una iniciativa por la que se compensaba por servicios ambientales en miras de tener el petróleo sin explotar. Frente a esta decisión nos encontramos entonces ahora ante una remisión del presidente a la Asamblea a efecto de que pueda pronunciarse. Creo que el país debe permanecer calmado, creo que aquí lo importante es la información oportuna, veraz. Desde el Ministerio del Ambiente hemos invitado a la ciudadanía a generar una veeduría ciudadana que pueda informarse, que pueda acceder a información, que no se dejen engañar, y desde el Ministerio del Ambiente una posición firme en cuanto al control y la fiscalización ante una probable explotación del ITT. Carlos, bienvenido al Ciudadano. Su opinión también respecto a lo que significó este anuncio presidencial. Hola, Marco Antonio, un gran saludo y un abrazo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, Lorena y Wilson. Sí, efectivamente, yo creo que la decisión del presidente de la República era algo que los ecuatorianos lo conocimos desde un inicio. Una iniciativa condicionada al rol que tenía que asumir la comunidad internacional, particularmente aquellas potencias responsables de la contaminación del planeta, del calentamiento global y de la depredación de los recursos, ¿ya? Y desde un inicio sabíamos que si aquello no ocurría, el Ecuador soberanamente debía tomar sus decisiones pensando en las urgencias y en los grandes objetivos nacionales. De tal manera que aquí no hay sorpresa, no hay nada nuevo, y es muy importante que los ciudadanos se recuerden aquello y tengan la absoluta claridad de que el gobierno nacional está actuando de acuerdo a lo que desde el inicio ya se venía planteando. Ha sido una decisión dolorosa, pues a todos nos preocupa el futuro del Yasuní, a todos nos preocupa el buen vivir. En ese sentido, si bien es cierto, pues falló la comunidad internacional, se demostró como poseedores de un doble estándar, un doble discurso, es decir, a la hora de concretar no están dispuestos a hacer contribuciones o sacrificios reales en función del planeta, pues sin embargo la conciencia ambiental de los ecuatorianos, de los jóvenes, es algo que se ha consolidado enormemente, y pues a Yasuní le debemos de que ese objetivo de proteger la biodiversidad, de que ese objetivo de proteger los derechos de los pueblos sea un objetivo ineludible y que hoy se encuentra más vigoroso que nunca. De tal manera que desde la Asamblea Nacional nosotros asumiremos aquello que la Constitución nos establece con claridad, pensando en lo que interesa al país. Exministro, bienvenido. Y embajador ahora, ya designado por el presidente de la República. Usted es un conocedor a fondo de la temática petrolera en el Ecuador. ¿Qué significa este anuncio del Ecuador ante el mundo, el que hizo el presidente esta semana? Gracias por la invitación. Yo comparto los criterios de Lorena y Carlos. El impacto es de una decisión difícil, dolorosa, como ha dicho, para la iniciativa Yasuní tal como fue presentada, pero tenemos que recordar la premisa bajo la cual se inició esta iniciativa. La premisa era un esfuerzo compartido entre la comunidad internacional y el Ecuador. El Ecuador estaba dispuesto a renunciar al 50% de los ingresos siempre y cuando la contraparte cumpla con el 50% restante. No fue posible.
Tal vez las circunstancias de la economía mundial no ayudaron, como la crisis mundial. Pero también en el fondo hay un escepticismo respecto al cambio climático por parte de los países industrializados, que no solamente se lo ve en la iniciativa Yasuní, se lo ve en el rechazo de prolongar el protocolo de Kioto, en el fracaso de Estocolmo, de manera que el país no podía quedarse solo, sin explotar, sabiendo que no le han hecho el menor caso desde el punto de vista internacional. Ahora, Carlos, tú eres originario de la zona en donde efectivamente existe muchísima necesidad, pese a todo el impulso que está dando el gobierno nacional. ¿Cómo se entendió en la zona mismo esta propuesta del presidente de la República que, reiteramos, desde el año 2007 fue presentada ante el mundo? Marco Antonio, ecuatorianas y ecuatorianos, si bien la iniciativa Yasuní-TT tiene que ver con una utopía anhelada por muchos seres humanos en nuestro planeta, en el caso de nuestra Amazonía, en el medio siglo que estamos, en el último medio siglo que vivimos, pues había una utopía sencilla y realizable, aquella que del principal recurso que se explota en la Amazonía, sus pobladores, sean beneficiarios, reciban algún tipo de beneficio que signifique pues resolver las necesidades básicas. Pero eso nunca ocurrió, nunca ocurrió. Antes de la Revolución Ciudadana, todos los amazónicos lo tenemos presente aquello, ¿no? Del petróleo solo recibimos la basura, la contaminación, la marginación, a tal punto de que se hicieron varios levantamientos, un sinnúmero de paros, muchos de ellos violentos, no necesariamente pensando en el tema de la biodiversidad, sino pidiendo un poco de atención para las necesidades fundamentales. Aquello no ocurrió. Entonces ahora, en este gobierno, sucede lo contrario, un giro de 180 grados en la política hidrocarburífera y en la política de distribución de los beneficios. Y la Amazonía ha empezado a sentir esa nueva política. Hoy tenemos una troncal amazónica que atraviesa toda nuestra Amazonía, escuelas del milenio, hospitales, telecomunicaciones, pero que sin embargo, dada la exclusión de siglos en el pasado y en el último 50 años, por lo menos 3 décadas perdidas, porque nunca recibimos nada del petróleo, pues hemos venido sintiendo estos beneficios y ahora con esta decisión, pues los amazónicos consideramos que es una oportunidad para consolidar y fortalecer esa política orientada a la reducción de la pobreza y hacer justicia histórica con la Amazonía. ¿En cuánto tiene que ver, Carlos, a las necesidades de la zona? Habíamos hablado y el mismo presidente mencionó que apenas el 0,37% de lo previsto se recaudó. Y él ha dicho que lamentablemente tenemos que decir que el mundo nos ha fallado. Este es un concepto del Ejecutivo que, claro, movimientos y algunos grupos opositores están cuestionando. Pero estos recursos que van a ir a esta zona, ¿cómo tienen que utilizarse? ¿Qué grandes necesidades tiene la zona amazónica? Una zona que nunca fue atendida, excepto ya los años que ha llevado el gobierno de la Revolución Ciudadana, pero antes nunca fue atendida y que tiene grandes necesidades. Sí, Marco Antonio, yo creo que pues la Amazonía es la región en donde la incidencia de la pobreza como producto de décadas de exclusión, producto de décadas de postergación y de discriminación social y territorial, ¿no? Pues es una región donde hay que hacer muchísimas cosas, ¿no? En los últimos años, como mencioné, se han dado muchos cambios, pero sin embargo todavía hay muchos desafíos, ¿no? Todavía tenemos comunidades en donde los niños mueren por desnutrición, comunidades en donde pues, las personas mueren por enfermedades o patologías fácilmente tratables, ¿no? Y eso es por carencia de servicios básicos. Y por otro lado, no nos olvidemos que en el país mismo el 50% de los cantones carecen de saneamiento y agua potable. Y dentro de ese 50% están justamente los gobiernos autónomos, los cantones y parroquias en la Amazonía. De tal manera que si hay una región en donde es necesario actuar en forma urgente, con políticas afirmativas y tener
objetivos urgentes igualmente en materia de reducción de pobreza, en materia de cobertura de servicios, es la Amazonía. Y en este momento la intervención de Ecuador Estratégico, ¿qué ha significado para esta zona? Mira, Ecuador Estratégico está haciendo una intervención sumamente importante. Ecuador Estratégico hoy está interviniendo en territorios de las nacionalidades y pueblos ancestrales, en las comunidades colonas campesinas. Tenemos un número importantísimo de escuelas del milenio, por ejemplo, que se encuentran construyéndose. Al mismo tiempo, las comunidades del milenio, ¿no? Pañacocha está a punto de inaugurarse, hay otras que están construyéndose en la Amazonía, de tal manera que estamos hablando de una reinversión de los recursos generados por el petróleo para el buen vivir de los amazónicos. O sea, en realidad, yo creo que en eso tenemos que ser absolutamente claros los ecuatorianos y ecuatorianas. No. En el pasado, donde no había una afirmación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, por eso 80 de cada 100 barriles se llevaban las multinacionales. No había inversión en la Amazonía y tampoco inversión en las políticas sociales. Ahora que hay, que es justamente aquello que planteábamos en esas épocas, no, ahora que hay, aparte del cuidado ambiental, pues hay gente que todavía lo cuestiona. Yo creo que el gobierno nacional en ese sentido está por el camino correcto y los amazónicos tenemos enormes expectativas y estamos seguros de que la Amazonía va a ser la primera región en eliminar la pobreza. Muy bien, quiero agradecerles por su presencia aquí en El Ciudadano, a nuestros invitados, a nuestra invitada, la ministra de Ambiente también, por haber participado en este programa, que será una serie de programas que nosotros estaremos llevando adelante para que el país conozca de primera fuente cuáles son las razones por las cuales, reitero, el gobierno nacional adoptó esta importante decisión.